Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Por primera vez en la historia, un equipo de fútbol americano mexicano va a participar en una liga de los Estados Unidos de fútbol americano. Se trata de los Mexicas. Será en el mes de abril del 2019 cuando la naciente International Arena Football League abra sus puertas al actual campeón de la Liga de Fútbol Americano Profesional Mexica, quienes serán el primer equipo que represente a nuestro país en el torneo de Fútbol Arena. Pues es muy importante porque el fútbol arena ya se practica en México, pero la verdad es como un deporte metacolegial. Muchos chavos que no lograron jugar en la liga profesional o en otras buscaron estas opciones. Si es completamente diferente, es más rápido, es más dinámico, los jugadores tienen que tener otras características. Estamos aprendiendo, fútbol es fútbol, pero sí tenemos que tener una velocidad muchísimo más rápida, ser más rápidos, ser más fuertes. La temporada dará inicio el 6 de abril del 2019. Y consistirá de 12 juegos, 6 como visitante y 6 como local, donde Mexica competirá con los equipos Atlanta Havoc, High Country Grizzlies, Peach State Cats, Triangle Torch y Rochester Kings. El equipo Mexica tendrá como head coach a Roberto Rodríguez y en su historial ha conquistado 19 campeonatos nacionales, 9 de ellos invictos y otros 9 de manera consecutiva, con el equipo de la Prepa Tech a nivel intermedia. Durante la conferencia de prensa fueron presentados a los jugadores, así como el uniforme que portarán. Con imágenes de Liber Rodríguez, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y hablando de fútbol americano, mañana arranca la semana número 6 de la NFL con el clásico partido de jueves por la noche. Los Gigantes de Nueva York se enfrentan a las Águilas de Filadelfia, los actuales campeones de la liga. Este partido a las 7:20 horas, hora del tiempo del centro de México. Y vaya sorpresa, el Circo del Sol por primera vez en su larga historia va a tener un espectáculo con la temática ni más ni menos que un deportista. Se trata de Leo Messi. El argentino Leo Messi será el tema principal de un espectáculo más de la célebre compañía circense canadiense Cirque du Soleil, según lo confirmó el futbolista en sus redes sociales. Messi incluso subió en sus redes sociales un video en el que se le veía con una camiseta de la compañía canadiense y dándole toques a una nariz de payaso como parte del anuncio del acuerdo entre ambas partes. Leo firmó un contrato con la mayor productora teatral del mundo y con la empresa Pop Art Music, que organiza conciertos y espectáculos con grandes artistas mundiales. La idea es que el espectáculo se presente el próximo año y la gira esté presente en diferentes países de Sudamérica, Europa y Asia. Será la primera vez que Cirque du Soleil dedique uno de sus espectáculos al fútbol y a un jugador. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y bueno, hablando de Argentina, hoy la Federación Mexicana de Fútbol anunció 2 partidos amistosos con la selección de Argentina, ni más ni menos que en Argentina. Los 2 partidos se jugarán en Argentina el próximo 17 de noviembre y después el martes 20 de noviembre en sedes aún por confirmar, una en Buenos Aires, precisamente en la capital, falta ver qué estadio. Regularmente la selección argentina juega en el estadio de River, en el Monumental, ya veremos, y el martes lo harán en otro estadio. México, muy buen partido, muy buena serie de partidos amistosos que agarró frente a Argentina en Argentina, son muy buenos partidos estos que acaba de anunciar hoy la Federación Mexicana de Fútbol. Por cierto, no estará Leo Messi en esos partidos porque ya se anunció que en lo que resta del año no vestirá más la camiseta de la selección argentina. Y bueno, recordemos que el día de mañana la selección mexicana de fútbol juega ya lo que será su penúltimo partido del año. Se enfrentan ni más ni menos que a Costa Rica, allá en Monterrey, Nuevo León, en la Casa de los Tigres, el Estadio Universitario. México frente a Costa Rica, 8:30 horas en la Casa de los Tigres. Será el penúltimo partido de Ricardo Ferretti como técnico interino de la selección mexicana. El equipo hoy entrenó aquí en la Ciudad de México, por la tarde se trasladó a Monterrey y la verdad es que la venta de boletos iba, que creen, muy mal, ¿eh? Muy. En Monterrey es un fenómeno muy especial. Es Rayados, Tigres y lo demás, en serio, no les importa, ¿eh? Será desde el Mundial del 86 que perdió la selección ahí. Sí, toda la vida sí. Ellos, sus equipos y los demás, sí va medio estadio vendido al día de hoy. Ya veremos mañana si la gente se asoma al estadio a la mera hora, pero iba mal la venta de boletos para este partido frente a Costa Rica. Es la información deportiva, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo.